En esta ocasión a mí me gustaría hacer una revisión del panorama de la diabetes, no solamente en cifras, porque siempre es importante saber cómo está impactando un padecimiento eh, en el entorno, sino también qué hacer y qué medidas de autocuidado podemos iniciar desde nuestro lado si padecemos diabetes, además de la asesoría y el seguimiento que puedan hacer los profesionales en el cuidado de la salud. Esto es importante porque siempre hay que tener muy en cuenta todas las cosas que están en nuestras manos para lograr una vida de calidad aún con el padecimiento y que sí es posible. Entonces, no solamente vamos a hablar del panorama en general, sino también de cuáles son las enfermedades que están asociadas a este padecimiento, cuáles son los riesgos que podemos tener al momento de que todavía no sabemos que tenemos la enfermedad, pero quizás que estamos haciendo cosas que pueden acercarnos a desarrollar esa enfermedad, aunque sabemos que, bueno, pues efectivamente hay una carga hereditaria en este padecimiento, pues sabemos también que la herencia no es destino. ¿Esto qué quiere decir? Que también si nosotros llevamos una vida saludable, es posible que la aparición de la enfermedad, aún teniendo una carga genética, demore mucho tiempo o inclusive ni siquiera se presente. Eh, y les quiero hablar también de los pilares del autocuidado de la diabetes. No solamente aquellos que ya tradicionalmente nos dicen en la clínica cuando vamos a consulta, el médico, el endocrinólogo, en general, ¿no? Las personas que nos dicen, tienes diabetes, pues haces tal y tal y tal cosa, sino vamos a hacer una propuesta un poquito más actualizada en relación a lo que hemos vivido en los últimos 2 años, eh, pues con el tema del contexto de la pandemia por COVID-19, que seguramente levantó muchas alarmas, sobre todo a personas que tienen esta enfermedad. Y una vez revisando estas lecciones aprendidas, pues tratar de sacar una conclusión. Yo inicialmente les diré que no les voy a dar como recomendaciones médicas en esta ocasión, simplemente es una charla para ver el panorama y al final espero que tengamos un espacio para preguntas y respuestas. Eh, y como siempre, la recomendación de mi parte será que busquen un médico, siempre sean asesorados por un profesional de la salud, porque la diabetes, como cualquier otra enfermedad, necesita ser atendida de manera individualizada. Entonces, bueno, para no hacer más preámbulo, lo que vamos a empezar diciendo respecto a la diabetes es que de todos los tipos de diabetes, porque sabemos que hay principalmente dos tipos de diabetes, que es aquella en la que el cuerpo no produce insulina y entonces es necesario poner insulina por fuera para que esta hormona que se produce en nuestro cuerpo naturalmente y que en personas con diabetes tipo 1 no se produce, pues pueda tener esta acción en el cuerpo por vía externa, ¿no? Y es por eso que se inyecta insulina. Tenemos también la diabetes tipo 2, que comúnmente se conoce como no insulino dependiente, y aquí se logra manejar normalmente con medicamentos antidiabéticos, aunque en algunos casos puede ser que también sea necesario incluir insulina en algunos puntos. Entonces, teniendo este panorama de dos tipos de diabetes, pues sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 representa más del 90% de todas las personas que tienen diabetes. ¿Qué quiere decir? Que de todas las personas con diabetes, 9 de cada 10 tienen diabetes tipo 2. No quiere decir que la diabetes tipo 1 no sea importante. De hecho, lo es. Simplemente tiene una proporción menor a la que tiene la diabetes tipo 2. Pero ambas tienen complicaciones, pueden llegar a tener complicaciones muy graves y es importante saber que, pues al menos en la población general, en lo que se tiene que ver con diabetes tipo 2, en México, según una encuesta que se ha hecho recientemente, nosotros tenemos una encuesta que se llama Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y en el más reciente reporte, que fue en el de 2018,
ya estamos hablando que alrededor de 60% de las personas con diabetes son mujeres y el restante, 39.8 más o menos, son hombres. Entonces parece que aquí ya hay un aspecto de género en el que se detecta que al menos la diabetes tipo 2 está afectando un poco más a las mujeres. También es importante decir que en promedio la gente, de todos los mexicanos que padecen diabetes, la edad promedio es de 58 años. Esto quizá para personas que son jóvenes pues pueden llegar a pensar que pues todavía falta bastante para llegar a los 58, pero lo cierto es que hay dos cosas. En México y como en todo el mundo, la esperanza de vida ha aumentado. La gente está muriendo cada vez más con más edad y la verdad es que ya pensar en una edad de 58 años pues ya no es gente tan mayor como antes, décadas atrás, si se hubiera pensado. Las personas con 58 todavía son bastante funcionales, bastante, o sea, económicamente activas. Y, y también otra cosa muy importante es no solamente la esperanza de vida, sino que también se está viendo que la diabetes está afectando cada vez más a edades más tempranas. Y esto nos pone también otro foco de alerta para estar intentando identificar esta enfermedad, detectarla oportunamente para poder hacer muchas cosas al respecto y evitar las complicaciones que son comunes en este padecimiento. Ahora, todos sabemos que hay muchas cosas que favorecen a que se desarrolle la diabetes. Es como ir comprando boletos para la rifa, ¿no? Y entre más juntemos factores de riesgo, o como digo yo, boletos para la rifa, más probabilidades hay de que desarrollemos la enfermedad. ¿Qué factores de riesgo son? Bueno, el hecho de fumar, el hecho de tener también una alimentación rica en grasas, eh, también en hidratos de carbono, en carbohidratos, mm, y, y eso también conlleva al hecho de aumentar de peso, tener sobrepeso y obesidad. Así que son factores que también son modificables. Lo mismo también la inactividad física. El hecho recientemente, a raíz de la pandemia, de estar tanto tiempo en muchas personas que ya no pueden ir a sus centros de trabajo y están en una oficina trabajando, pues eso también incrementa la posibilidad de que se desarrolle la diabetes. Como les digo, esto tiene una base también hereditaria. Eh, pero estos factores de los que les estoy hablando son los que favorecen o ayudan a que esto se desencadene más a prisa. Lo mismo, esta alimentación un tanto inadecuada nos lleva a tener niveles más o concentraciones más elevadas de colesterol, de triglicéridos y pues también el hecho de tener presión alta son factores de riesgo de los más comunes que pueden hacer que sobrevenga la diabetes mellitus. Ahora, no es lo mismo hablar de factores de riesgo que de complicaciones, porque los factores de riesgo es cuando todavía no tenemos la enfermedad y hay muchas cosas que favorecen que se presente. Pero ya cuando nos han diagnosticado la diabetes, o inclusive puede ser que no nos las hayan diagnosticado, pero ya la tenemos. Eh, y el tema de las complicaciones es que esta enfermedad, por las características que tiene, hace que el azúcar no esté entrando a la célula. Lo normal es que el azúcar como combustible que nosotros tomamos de los alimentos llegue a la célula. Es como intentar llevar el suministro adentro a la casa, como si fuera un servicio de alimentos. Y la circulación son las carreteras, son las calles, son las vialidades que llegan hasta la célula para entregar el alimento. El problema con la diabetes es que ya sea que no se produce, como en el caso de la diabetes tipo 1, o que la producción de insulina es deficiente, irregular o es defectuosa, el punto es que esta hormona insulina, su trabajo es meter ese alimento, pues eso que ya se transformó en el intestino y se partió muy finito para llegar en forma de azúcar a cada célula, la insulina no está pudiendo hacer ese trabajo de ingresarla. Y entonces, ¿qué pasa con el azúcar? Que está fuera, en la circulación, y se está acumulando ahí. Entonces, el hecho de que haya tantas concentraciones tan altas de azúcar a la larga, lo que produce es que se acumule en lugares donde no debería de estar. ¿Dónde?
particularmente en la circulación más finita, se llama microcirculación, que irriga todos los tejidos, al cerebro, al corazón, al riñón, ¿no? Y también a los nervios. Entonces, muchas de las complicaciones de las que comúnmente uno escucha de la diabetes, pues tienen que ver con esto, con esta acumulación excesiva de azúcar donde no debe de estar, y que causa infartos, causa accidentes cerebrales vasculares, que comúnmente conocemos como embolias, también daños en la retina, en el ojo, porque ahí hay una circulación muy finita, ¿no?, de arterias. Lo mismo sucede con el riñón y también sucede con la circulación del pie, de las partes más lejanas al corazón, son los pies, y ahí se pueden producir úlceras. A raíz de un golpecito inocente, se puede hacer una lastimadura en la piel, y entonces no está alcanzando a llegar la irrigación adecuada para sanar esa lesión. Entonces, cuando no hay suficiente circulación, se lastima la piel y entonces empieza a producir una úlcera que, al tener esta capacidad tan mala para recuperar tejidos, se hace más grande, y ese es el principio por el cual estas lesiones pueden terminar inclusive en una amputación, que son de las complicaciones más temidas. También existen complicaciones, esto que les estoy hablando son complicaciones muy a largo plazo, pasados ciertos años. Quizá por eso es que la gente de pronto no hace un esfuerzo tan consciente por evitarlas, porque las ve muy lejanas, ¿no? Lo cierto es que las complicaciones también se pueden presentar de manera inmediata, como es que se suba tanta la concentración de azúcar en la sangre que nos produzca lo que comúnmente se conoce como hiperglucemia, es decir, alta concentración de azúcar en la sangre. O al contrario, que por estar tratándose con medicamentos que ayudan a controlar las concentraciones de glucosa, esté tan baja, porque además pues no estamos teniendo una alimentación adecuada, no estamos reponiendo la energía, y es como que el tratamiento baja demasiado los niveles de azúcar, que de pronto también haya tanta baja que sobrevenga un coma por hipoglucemia, que es la otra complicación. Entonces, como ven, complicaciones hay bastantes. Yo les podría dar también una enorme lista de otros problemas. Y aquí pues nada más voy a hacer un pequeño paréntesis, porque yo creo que hemos escuchado recientemente, a raíz del COVID, mucho la palabra comorbilidad. Comorbilidad viene siendo un término que usamos mucho en medicina, que nos ayuda a definir a dos o más enfermedades que, o pueden ser también trastornos, no necesariamente ya una enfermedad establecida, pero sí dos o más problemas de salud que están concurriendo en la misma persona, ya sea que uno se presentó antes y el segundo después, o viceversa, eh, pero el tema es que están ocurriendo al mismo tiempo. Y la diabetes pasa que hay mucha comorbilidad, esta concurrencia de muchos padecimientos. Entonces, no es raro encontrar que una persona con diabetes puede también tener problemas de presión alta, de exceso de triglicéridos y colesterol en sangre. Igualmente, todo esto que les mencioné que eran factores de riesgo, pues esos mismos factores de riesgo pueden ser, al final de cuentas, ya una enfermedad establecida. Y bueno, hay más. También se ha visto que puede haber problemas de tumoraciones, problemas de depresión, y cosas de las que no se habla tanto, ¿no? Inclusive también anemia, más susceptibilidad a infecciones. Y este es un tema muy importante del que les voy a hablar hacia el final de la charla, porque tiene que ver con la infección por COVID. Y cómo hemos visto que casi después de 2 años de pandemia, estamos viendo cómo la gente que tiene diabetes está infectando, y no solamente infectando más fácilmente de COVID, sino que está desarrollando complicaciones al infectarse, y también es más alta la probabilidad de que fallezcan por esa causa. Entonces, no es nada despreciable hablar del tema. Eh, Aquí creo que lo que nos tenemos que centrar, tanto el paciente o la persona que padece diabetes, como las personas que estamos al cuidado de su salud, ya sean médicos, enfermeras,
por supuesto, nutriólogos, educadores en diabetes y demás especialistas que se involucran en el cuidado de la diabetes, no solamente el endocrinólogo, sino también el internista, el nefrólogo, muchas especialidades que van cuidando, pero ya cuando se desencadenó se desarrolló una complicación que ya es imposible revertir. El tema acá es centrarse en el objetivo primordial, tanto cuidadores de la salud como el propio paciente, en evitar, son 4 objetivos muy claros. El primero sería evitar a toda costa las descompensaciones agudas, porque sí es muy común y vemos muchos servicios de urgencias donde llegan pacientes, y sobre todo después de Navidad, y yo diría desde las fiestas patrias con las festividades del Día de la Independencia y de ahí a lo que sigue después del año, que es el clásico maratón Guadalupe Reyes Candelaria, es un periodo en el cual se abusa mucho. Y en estas fechas, sobre todo, y no me dejarán mentir mis colegas, que en diciembre y enero están abarrotados los servicios de urgencia por pacientes descompensados de su diabetes. O bien porque comieron mucho y entonces la glucosa se fue hasta el cielo, lo que les hablaba de la hiperglucemia, o bien que pues tuvieron ayunos porque todo se descompensó, el ritmo de vida se descompensó y entonces sí se estarían poniendo el medicamento, pero no estaban comiendo. Y entonces, ¿qué pasó? Que les bajó demasiado la glucosa y entonces terminan en el hospital, eh, inclusive con problemas muy graves como un coma diabético. ¿Cuál es el segundo objetivo? El segundo objetivo sería prevenir, o si es posible, prevenir está genial, pero si no se puede prevenir, por lo menos retrasar lo más posible la aparición de estas complicaciones de las que les estoy hablando. Y si es que se presentan, sea pronto o después, que esas sean lo menos graves posibles. Un tercer objetivo del tratamiento es, por supuesto, al reducir estas complicaciones tanto crónicas como agudas de las que les hablo, esto también naturalmente va a evitar que haya tantas muertes por causa de diabetes. Entonces es posible que llevando un buen cuidado pueda la persona tener una muy buena calidad de vida y fallecer de otra cosa menos de diabetes. Entonces sí, también disminuir el riesgo de muerte por causa de diabetes es otro de los objetivos. Y el cuarto, creo el más importante de todos, es tener una buena calidad de vida, porque no sabemos cuánto dura la vida, ni siquiera nosotros que ahorita creemos que no tenemos diabetes, pero el punto es que el tiempo que nos toca de vida estemos bien, con una buena calidad y disfrutando. Y a veces esto puede ser un reto. Yo ahorita quisiera hablarles de los pilares que tradicionalmente cuando una persona con diabetes acude a consulta, somos muy insistentes en que tengan mucho cuidado con 4 cosas muy básicas, que es alimentación, actividad física, por supuesto el apoyo medicamentoso, el tratamiento farmacológico para esta enfermedad y por supuesto monitorear los niveles de glucosa es básico. Parece mentira, pero muchas personas que tienen diabetes y que comen muy bien, se cuidan muy bien de lo que comen, cómo hacen ejercicio y también llevan muy puntual su tratamiento, pero no se monitorean, es también una manera de complicar la misma enfermedad, porque es estar un poco a ciegas de cómo es la dinámica del azúcar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, yo les diría, quizá ahorita, bueno, pues yo no les hablé mucho al principio de cuál es mi formación. Yo soy médico cirujano, tengo estudios de nutrición y ciencias de los alimentos por parte de la Universidad Iberoamericana, soy miembro de la Asociación Mexicana de Nutriología y tengo una certificación internacional en psicología de la alimentación. Mi fuerte es la alimentación. Y les diría que la alimentación es uno de los pilares básicos, básicos para el cuidado, pues no solamente de la diabetes, en general de todas las enfermedades crónicas, pero de la diabetes es vital. Y aquí siempre es importante tener en mente que todas las recomendaciones
sea de alimentación, de ejercicio, medicamentos, son completamente individualizadas. Quizá ahorita van a haber muchas dudas respecto a si me tengo que monitorear diario, si tengo que hacerlo cada cuándo. Pues idealmente sería que sí, pero es que también depende del momento en el que estamos. Y ya ahora voy a hablar del monitoreo más adelante, pero en resumen y ya les anticipo que debe de ser individualizado todas las recomendaciones porque todos tenemos necesidades diferentes. En cuanto a la alimentación, realmente es que la alimentación lo que nosotros cuidamos mucho es que sea completa, tiene que ser completa en el sentido de que lo que comemos asegure que obtengamos todos los nutrimentos básicos para que tengamos nuestro cuerpo funcionando perfectamente. También hablamos mucho de que sea equilibrada. Esto es un problema muy común que vemos en la consulta y vemos que las personas están comiendo demasiados carbohidratos, sobre todo refinados, muy poco integral, eh, mucha carne, muy pocos productos de origen vegetal, eh, muy poca fibra, muy poca agua, mucho producto industrializado, adicionados de grasas saturadas, de azúcares también industrializados, con fechas de caducidad muy extensas, con una lista de ingredientes que rebasan como los 5 renglones. Eh, y todo eso al final del día es que sí va haciendo que la alimentación no sea equilibrada, que estamos cargándole un poquito más a un grupo de alimentos y dejando de comer mucha verdura y mucha fruta, ¿no? Por ejemplo. Eh, pero también tiene que ser suficiente. ¿Qué quiero decir? Que cubra con las necesidades de la persona que lo está consumiendo. Y no solamente eso, sino también que sea variada, porque de pronto también encontramos que hay dietas muy monótonas, en la que todo el tiempo estamos comiendo muy similar al día anterior. Y el hecho de que estemos variando la alimentación también garantiza que tengamos nutrientes diferentes y tener niveles adecuados para evitar carencias nutricias, como la anemia eh, o carencias de otras vitaminas y minerales. Y súper importante, que sea también adecuada, acorde con las necesidades de cada persona. Finalmente, pues también que sea inocua, porque pues, y eso pasa mucho cuando comemos en la calle, que de pronto nos sepamos con lugares donde no procesan adecuadamente los alimentos, por más que sea una dieta muy equilibrada, muy saludable, si no están bien desinfectados los alimentos, no hay higiene, pues bueno, eso también puede minar un poco la alimentación. Pero aquí es importante decir que, bueno, que en general, en lo que se refiere a recomendaciones de alimentación, yo soy de la postura de que no hay alimentos prohibidos, simplemente hacer entender a las personas que lo que tienen que hacer es tener una relación saludable con los alimentos. Eh, sí hay varios estudios que dicen que algunas sustancias resultan ser más adictivas. Por ahí salió una publicación que decía que el azúcar era más adictiva que la cocaína y, en fin. Eh, Más bien aquí lo que sucede es que, eh, vuelvo al tema, sí hay de pronto una base biológica sobre la cual pues sí varios alimentos nos causan placer y es el caso de los azúcares, pero también de las grasas, porque las grasas al final lo que hacen es concentrar los alimentos y potenciar el sabor. Entonces, ¿qué sucede? Que no es lo mismo comer una papa cocida que una papa frita. Parece mentira, pero sí la grasa lo que hace es concentrar los sabores y también potenciarlos. Entonces, eso al final tampoco es que se puedan hacer recomendaciones como demasiado generales porque cada individuo tiene muy, necesidades muy puntuales. Lo que sí es cierto es que eh, es importante que los alimentos, como nosotros nos relacionamos con las personas, intentar que la relación con los alimentos sean también saludable. Y así como nosotros a veces evitamos a algunas personas, las rechazamos y otras las queremos tanto que no las queremos soltar y tenemos un apego muy fuerte por ciertas personas, lo mismo sucede con los alimentos. Eh, los alimentos también de pronto tenemos muy mala relación con ellos y dejamos de comer alimentos que no son muy sanos y terminamos comiendo por satisfacer al paladar y no para nutrir a nuestro cuerpo. Entonces, pues finalmente sí es importante saber que el paciente con diabetes tiene que hacer un esfuerzo en restringir el consumo de
fuentes importantes de carbohidratos, porque fácilmente puede hacer que esto suba sus concentraciones de azúcar eh, y, y conducirlo a un mal control de la diabetes. Es muy importante que los pacientes con diabetes tengan la asesoría con un nutrólogo, con un médico especializado en nutrición para llevar esta parte. Finalmente, bueno, pues esto sería en cuanto a la alimentación. Yo hablaría también un poquito de la actividad física, que ha sido un enorme reto ahora con la pandemia, porque se han cerrado los espacios. El mismo trabajo, muchas personas están laborando desde sus casas y parece que mucha de la manera de seguir teniendo actividad física se ha reducido. Pero sí hay que seguir intentándolo porque yo, como lo digo en la consulta, siempre es mejor, aunque sea poco, en vez de nada. Aunque sea muy poquita actividad, pero es mejor que nada. Y siempre es mejor más que menos. La prescripción de actividad física, así como lo escuchan, la actividad física también se prescribe, para lo cual hay que tomar en cuenta la intensidad con la que se va a realizar esa actividad física. ¿Qué me refiero con esto? Pues que qué tan ligera, moderada o intensa va a ser esa actividad. Por supuesto está ligado al tipo de actividad. No le vamos a pedir a cualquier paciente que tenga una actividad de CrossFit o de box o de carreras si no está habituado. Y también pues de pronto si su peso no se lo permite y esto le puede suponer una lesión, eh, y hay que adecuar, ¿no?, la intensidad. Otro aspecto, ese sería el primero para tomar en cuenta la actividad física. El segundo sería tomar en cuenta la duración. ¿Cuánto tiempo le vamos a destinar a esa actividad física? Y yo aquí querría hacer una distinción entre actividad física y ejercicio, porque el ejercicio sí es una actividad ya muy estandarizada, que yo ya sé que voy con un propósito y voy a tener movimientos rutinarios y perfectamente establecidos. Actividad física puede ser inclusive barrer, cargar un balde de agua, subir escaleras, pero no es una actividad ordenada. Y también, ojo, porque luego hay maneras y maneras de barrer y maneras de cargar cosas. Entonces, también puede ser una actividad física, pero que supone ciertos riesgos para la salud. Entonces, hay que cuidar mucho y en lo posible preferir el ejercicio, porque es ya más disciplinado, ya hay un horario y en general se recomienda que sea mínimo 30 minutos de duración en un día. Obviamente, si es más, que mejor. Pues si es menos y solo nos da tiempo para 10 minutos, 5 minutos, pues eso fue mejor que nada. Pero sí, sí se procura que sea un poquito más. Y finalmente la frecuencia, o sea, ¿cuántos días a la semana estamos haciendo la actividad? Entonces yo acá les diría que lo que solemos recomendar es que sea por lo menos 3 veces a la semana. Igualmente, si solo les da la vida para hacerlo el fin de semana, bueno, pues ya fue mejor que no haberlo hecho nunca, ¿no? Eh, pero pues si lo pueden hacer 6 veces a la semana, 7 está genial. Por supuesto, en la medida de que somos diligentes con la intensidad, la duración y la frecuencia de nuestra actividad física, de nuestro ejercicio, pues mejores resultados vamos a obtener. Y siempre muy importante estar asesorados por un especialista también para que sepa recomendar la clase de ejercicios que vienen bien para cada persona. Eh, a veces, como les decía, el peso no permite hacer actividades muy intensas, pero bueno, podemos recomendar otras más. Inclusive actividades tan sencillas como el yoga o ejercicios de piso pueden ser muy buenos. Entonces, esto sería respecto a la actividad física. Lo que se refiere a los tratamientos farmacológicos para el cuidado de la diabetes, yo lo que les diría es que distingamos dos tipos de medicamentos. Los que sirven concretamente para bajar o controlar las concentraciones de azúcar en sangre, y que hay un montón, hay muchísimos. Está la metformina, y menciono la metformina porque es el medicamento que está muy mencionado en las guías de tratamiento para la diabetes, sobre todo tipo 2. También tenemos la insulina, tenemos un montón de medicamentos ya de nueva generación que, que están funcionando bien y que desde luego todo esto, como les decía, tiene que ajustarse a la necesidad del paciente, evaluar si existen o no comorbilidades, qué tan grave es la diabetes,
si es de difícil control, si no, si se necesita un solo medicamento, dos. Esto el médico es el que lleva la pauta y el paciente pues el cumplimiento, ¿no?, de las dosis de acuerdo a lo establecido, y no tenerle miedo tampoco a los medicamentos, porque a menudo hay a veces ese temor, ¿no?, de lo que nos puede hacer, y es que a veces perdemos de vista poner en la balanza el riesgo por el beneficio, que es mucho. Y cierto, también es que muchas personas de pronto pueden llegar a no requerir tratamiento si llevan perfectamente su dieta y su ejercicio. Sí, sí es posible, pero todo depende de cómo se va llevando, ¿no?, el control del azúcar, lo cual me lleva al siguiente tema, que sería el cuarto pilar, que es el monitoreo del azúcar. Como tal, para esto hay varias formas de hacerlo. Por supuesto, no es que, quiero decir, no es que algo sea mejor que otro, simplemente son diferentes maneras de medir las cosas. Así como nos pueden tomar muestras de sangre en un laboratorio y que nos van a dar una cifra, concretamente hay varias maneras de saber. Existen pruebas de tolerancia a la glucosa, que es más bien para fines de diagnosticar el padecimiento. También hay pruebas de sangre que miden cuánta azúcar en sangre está circulando. Hay otra cosa que se llama hemoglobina glucosilada, que es una medición que se expresa en porcentaje. Aquí es un poquito más fino porque lo que se está midiendo cuando se determina la hemoglobina glucosilada es cuánta azúcar se está transportando en la hemoglobina, que son, ustedes saben que en el glóbulo rojo, pues ahí son componentes de la sangre, y en esto se transporta la glucosa para dirigirse a las células. Entonces lo que hacen esta medición en particular de la hemoglobina glucosilada es precisamente cuánta hemoglobina se está llenando de azúcar. Es como subir moléculas de azúcar en un camioncito y cuántas se van en el camión, ¿no? Y eso se expresa en porcentaje, y es otra manera que preferimos mucho los médicos como para evaluar en qué estado está nuestro paciente. Afortunadamente es que ya a la fecha existen muchos recursos para poder monitorear el azúcar, cosa que en décadas pasadas no ocurría. Ahora sí tenemos mucha opción de medidores de glucosa, que es tan solo tener un aparatito más chiquito que un smartphone y solamente nos pinchamos con una lanceta. Bueno, de eso no nos podemos salvar todavía, pero pincharnos y estar detectando a través de estos dispositivos, que ahora son una maravilla porque se conectan a plataformas y los médicos podemos recibir estos datos en tiempo real, pueden inclusive desprender gráficas, hacer un análisis muy detallado. ¿Por qué es importante el monitoreo? Parece de pronto muy obvio, pero cuando llega la hora de decir, es que ya no me quiero pinchar tanto y usar tanta tirita reactiva, yo creo que el paciente con diabetes es de lo que a menudo se queja, de estarse pinchando tanto. Pero acá nuevamente vuelvo al tema del riesgo-beneficio. En este caso no sería riesgo, sino de la molestia que implica estarse pinchando todos los días y en comparación con el beneficio que se va a obtener, porque yo les cuento que determinar la glucosa a menudo, y con esto muchos me están preguntando si diario, bueno, lo ideal sería sí, pero también hay maneras de espaciar para que no haya tanto pinchazo y escoger como horarios particulares de un día y luego tenerlos de otro. Obviamente aquí la recomendación es que el médico les dé cuál es el mejor patrón para estarse midiéndolo, pero en general es que con estas mediciones estamos justamente viendo el patrón de cómo se está comportando el azúcar en la sangre. ¿Para qué nos sirve saber eso? Bueno, pues por supuesto para valorar, sobre todo cuando estamos empezando con un medicamento nuevo, y ver cómo está reaccionando el cuerpo, a ver si no de pronto es la dosis como muy alta y nos esté bajando demasiado el azúcar, o a lo mejor nos estamos quedando cortos en la dosis y hay que aumentarla más. También cuando estamos cambiando o adicionando un segundo medicamento antidiabético, es muy importante estar pendientes. También pasa con la insulina, cuando cambiamos de tipos de insulina o cuando
se ajustan dosis de insulina también es muy importante. Por supuesto, esto es importante para analizar los efectos que tiene el comportamiento del azúcar con determinados alimentos también, porque naturalmente, dependiendo del consumo de alimentos, sobre todo, desde luego, de productos ricos en carbohidratos, van a hacer que aumenten los niveles de glucosa. Entonces, no solamente nos dice cómo se comporta el azúcar tras el consumo de alimentos, sino también con la actividad física. Porque también el azúcar se comporta de manera diferente en dependencia de si hacemos o no actividad física y qué tipo de actividad física. Hay pacientes que tienen diabetes que son atletas de alto rendimiento y pueden estar perfectamente bien tratados, pero necesitan su monitoreo, ¿no? Como también lo necesita una persona que es una mujer de 50 años, ama de casa y que no tiene demasiada actividad, pero también va consumiendo como diferentes alimentos a lo largo del día, también es importante. Y finalmente es como reconocer oportunamente si hay un riesgo de esto que les hablo de hipoglucemia, de que se nos va muy abajo el azúcar o si se nos está elevando demasiado. Porque a veces, y yo les diría muy a menudo, hay estos problemas de que se está descompensando el azúcar y no hay síntomas. El cuerpo no los está manifestando. Entonces puede ser que tenemos, y me han llegado pacientes acá, con 500 de glucosa y están como si nada, tan campantes, ningún síntoma. Y no puede estar esa persona por la vida con 500 de glucosa. Porque ¿qué va a pasar? Que al rato, con otro consumo fuerte de azúcar, sí pueda desarrollar un problema que lo lleve de manera urgente al hospital. Entonces eso se podría prevenir sabiendo cómo se está comportando el azúcar en nuestra sangre. Es muy importante el monitoreo y yo lo veo mucho como una inversión en el cuidado de la diabetes. Es un artefacto que sí o sí tiene que formar parte de nuestro cuidado cuando tenemos diabetes. Y al final es que si tomamos en cuenta la cantidad de problemas que nos puede ahorrar, está totalmente justificado su costo, que realmente ahorita ya es mucho más accesible, está disponible en farmacias, hay muchas formas y características de monitores y todos en general funcionan bien. Y hay algunos que tienen resultados bastante similares a los que podemos obtener en un laboratorio formal. Entonces, es importante tener esta información e involucrarse con el cuidado de la diabetes también a este nivel. Yo ahora les hablaría un poco más de lo que ha pasado en el transcurso de estos 2 años de pandemia, que todo ha sido esto como un parteaguas, ¿no? El antes y después de el COVID. ¿Y por qué es importante y por qué lo toco? Bueno, no son nada más que esté en boga el tema, es que de hecho la pandemia sigue. Todavía no se han encontrado medios terapéuticos para tratar al virus. Todavía se desconoce mucho de él. Hay muchas variantes. Este virus salió muy bueno para mutar. Ya tenemos varias mutaciones que se están reconociendo. Y bueno, las vacunas están cubriendo una parte. Lo cierto es que todavía tenemos un camino muy largo para caminar en torno a vacunas y también de medicamentos que sean antivirales específicos para el COVID, ¿no? Entonces, de aquí a que eso sucede y que logramos como emparejarnos un poquito al ritmo que está creciendo el coronavirus, tenemos que redoblar los esfuerzos. Así que, bueno, pues es que al final la diabetes sí es un factor de riesgo que está contribuyendo de manera muy importante a la gravedad, como les dije al principio, de todas las enfermedades y las infecciones, porque el paciente con diabetes tiende a infectarse más fácil, pero particularmente con COVID. Miren, lo que ha pasado es que se estima que más o menos 1 de cada 5 personas que llegaron al hospital porque se infectaron por COVID, 1 de cada 5 tenía diabetes. Y les voy a dar una estadística que es un poquito más preocupante. De esas personas que se hospitalizaron por COVID, estamos hablando que una cuarta parte de ellos, de los que fallecieron, lamentablemente, tenían diabetes.
Entonces, ¿qué nos están diciendo estas cifras? Que no solamente está siendo más fácil que un paciente con diabetes se contagie y desarrolle una enfermedad no leve o asintomática, sino más bien moderada, inclusive grave, en comparación con la población que no tiene diabetes. Y número dos, que también son más susceptibles a morir por esa causa. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Parece un poco de miedo, pero es que al final no vamos a hacer cosas demasiado diferentes a las que ya estamos haciendo. Yo a menudo le digo a mis pacientes, lo que vas a hacer ahora es que ya sabes qué hacer, ahora nada más es que lo tienes que hacer. Y creo que toca ahora siempre ha tocado, pero ahora más que nunca es que ya no tenemos mucha tregua. La misma infección no nos está dando tregua y ahora sí que sí tenemos que ser muy disciplinados con el tema de extremar el autocuidado de nuestra diabetes. ¿Qué quiero decir? Extremar las medidas de alimentación, como ya les he mencionado. Sé que he sido muy general y la verdad es que si yo me metiera de lleno me tardaría otra hora más, pero igualmente el ejercicio, eh, los medicamentos, o sea, ser demasiado disciplinados y de verdad comprometerse porque eh, antes no había COVID, pero ahora sí lo hay y ahora el riesgo es mayor. Entonces, ¿cuál sería el objetivo en este contexto de pandemia? Pues yo les diría que el objetivo principal sería prevenir, detectar, por supuesto, y también tratar todas las complicaciones, tanto agudas, que ya les dije, que se eleve el azúcar demasiado o que baje demasiado cuando estamos hablando de estados de hiperglucemia o hipoglucemia, prevenirlo, detectarlo a tiempo y cuando ocurre, tratarlo oportunamente. Pero también las complicaciones crónicas, las que se presentan con el paso de los años. Y siempre uno está a tiempo, pero para ello no solamente es disciplinarse, como les digo, en cada aspecto que hace al cuidado de la diabetes, sino también, insisto, el tema de monitorear, porque de otra manera estamos a ciegas y no sabemos qué está realmente pasando. Eh, yo agregaría a estos 4 pilares que les he mencionado de alimentación, actividad física, eh, tratamiento farmacológico, por supuesto, y el monitoreo. Agregaría otros 4 aspectos que quizá ahorita no se habían hablado demasiado, o a lo mejor sí, pero no con tanta insistencia. Y yo hablaría fundamentalmente del bienestar mental. Qué difícil, porque pareciera que en esta época es, es un enorme reto estar mentalmente bien cuando tantas cosas han cambiado, cuando hay tantas amenazas, cuando se movieron muchas cosas. Estábamos acostumbrados a ciertas dinámicas y ahora esas dinámicas no están funcionando del todo o no están funcionando de nada. Eh, pero es como que el entorno puede cambiar todo lo que quiera, pero si nosotros tenemos un bienestar mental, es más probable que podamos salir adelante en este nuevo contexto. ¿Y a qué me refiero? Pues, por supuesto, adaptarse al entorno, eh, porque el entorno ha cambiado, no es la primera vez, pandemias no es la primera que ha habido en el mundo. Pandemias ha habido todas las que quieran atrás y de las que ni siquiera nos enteramos. Eh, y por supuesto cobran vidas. Pero aquí el tema es que se sobrepone o sobrevive los que se saben adaptar mejor. Y no necesariamente tienen que perecer o pasarla mal los que son más vulnerables, no necesariamente si sabemos hacer lo correcto. Eh, como les digo, sí implica mayor riesgo el hecho de tener diabetes, poderse contagiar y no solo COVID, sino de desarrollar otras complicaciones de las que ya hemos hablado. Pero lo mismo como les decía respecto al tema hereditario, tampoco es el destino. Sí hay un riesgo mayor, sí, pero no necesariamente significa que esto va a ocurrir sí o sí, porque cuidándonos y prestando mucha atención a todos estos aspectos que les he dicho, podemos evitar todo eso y adaptarnos a nuestro entorno tan cambiante. El cambio es algo que ocurre todo el tiempo, quizá ahora es que fue muy notorio, pero ocurre todo el tiempo. Y pues esto también nos va haciendo un poquito más asertivos a la hora de
resolver problemas. Y no solamente estoy hablando de problemas de salud, también estoy hablando de los problemas de la cotidianeidad. Yo creo que esta parte de bienestar mental permea inclusive también para la prevención de riesgos, porque teniendo mayor tranquilidad, mayor claridad sobre lo que está pasando con nuestro cuerpo, cómo cuidarlo, es muy importante. Aprender a cuidarlo, aprender a leer las señales que nuestro cuerpo nos da. Es muy importante porque es lo que nosotros nos permite estar dándonos cuenta de qué está pasando. Si nosotros tenemos bienestar mental y estamos también tranquilos, tenemos mayor probabilidad de darnos cuenta si algo está funcionando mal. Hacer un alto y decir, a ver, yo creo que algo aquí no anda bien, voy a ver qué está sucediendo, es que estoy comiendo mal, ¿por qué estoy comiendo mal? No he hecho ejercicio en todo este tiempo, ¿por qué no he podido hacer ejercicio en todo este tiempo? Sí, al final es que esto es un conjunto de situaciones. Y es que las enfermedades así son, las enfermedades no vienen nada más por una sola razón. Todas las enfermedades son multifactoriales, nosotros hablamos en medicina mucho de eso, que hay muchos factores que están interviniendo para que se desarrolle ese mal, pero así como hay muchos factores que intervienen para que un día enfermemos, también hay muchos factores que en un aspecto positivo nos ayudan a revertir, quizá probablemente no curemos, digo, yo no digo que no se puedan más adelante con el avance de la ciencia, pero hasta el día de hoy todavía no podemos curar la diabetes, pero sí la podemos controlar. Eh, y pues bueno, al menos eso sí, intentar hacer todos los esfuerzos por mantener la diabetes a raya y bien controlada. Entonces, como les digo, son muchos factores de los que nos tenemos que agarrar para lograr un bienestar en general, un bienestar de salud y una calidad de vida a la que me estoy refiriendo cuando hablaba de estos aspectos que son el objetivo de estar bien. No solamente estar bien por estar bien, sino porque de veras uno va a disfrutar la vida, aún con la enfermedad. Entonces, agarrarse de eso, de reunirse y rodearse de personas saludables, con quien también podemos tener charlas constructivas, que también favorezcan nuestra salud, tratar de alejar relaciones que nos hacen entrar en dinámicas tóxicas o poco saludables. Todo esto es muy importante y sí vale la pena todos los días plantearse esa meta, porque es una tarea diaria. En realidad, si se fijan, los pilares de autocuidado tienen que ver con actividades de lo cotidiano, de lo comer, de hacer prácticas de actividad física, de lo que nos estamos tomando medicina todos los días o muchas veces al día, y cuánto tiempo nos vamos a estar monitoreando, ¿no? Entonces sí hay que hacer uso de todos los eh, recursos que nos ayuden a estar mejor.